eran fake news, así que sigue Solo todo decía vigente. R3, así que. Ah, entonces una de esas ustedes no tienen. Pero no, se voy a averiguar, creo que sí, ¿eh? Creo que lo tienen. Bueno, Sí, bueno, vamos entonces con la parte de reperfusión y algunas características de temas que hablamos habitualmente durante las intervenciones. También un recordatorio sobre la mortalidad que veníamos hablando, de cómo fue la misma evolucionando a lo largo de los últimos 40 años con etapa de disminución de la muerte rítmica, con las unidades coronarias, ya un poco lo hablamos, y después el tratamiento etiológico y el objetivo obviamente fundamental, que es la etapa de la reperfusión, donde arranca en la fin de la década del 70, principios de los 80, y en teoría y en los países de primer mundo la mortalidad del infarto con supra es de un dígito. Lejos estamos que en Argentina sea esa. Este es un trabajito Hola, muy lindo, al que le gusta también revisar hola, todos los pasos que fue siguiendo la reperfusión hola, coronaria en los últimos 40 años. hola, hola, Los métodos llamativamente siguen siendo los mismos que allá por el 80, hola. que es dar un fibrinolítico, con las diferencias que hay hoy en día y con los avances que hay en mejores trombolíticos. No tantos avances en los últimos 20 Hola, años, papá. y ¿Todo la bien? angioplastia coronaria que también ha tenido Y alguna el pedido, ¿está bien? eh, El pedido está perfecto. Ok. alguna Pedido mejoría de desde el punto de electro, vista sí. técnico. Sí, está haciendo una destilación Este es el hipersinusal. primer trabajo que habla sobre Hola. dar de manera Hola. intracoronaria un fibrinolítico, o sea que acá de alguna manera se Hola, combinaba hola. hacer una CCG, pero administrar fibrinolítico. Este fue un trabajo ruso presentado ya por el 76, y después este es uno de los más Hola. Una sola derivación para ver si clásicos, que es de Peter Rentrop, donde ¿qué está fíjense qué haciendo de interesante, donde se hablaba de aplicación intracoronaria de nitroglicerina y Hola. estreptoquinasa, porque en esa época nuevamente el concepto de vasoespasmo como rol causante o desencadenante del infarto jugaba Hola. un papel central. Después también, ahí Sé en quién el habla. 80, este trabajo que también fue Sí. muy importante, No, pero donde bueno, esperemos en vivo y en esperemos coronariografías ven que casi en que un sí. 88% de los casos hay Sí. trombo en los pacientes con infarto. Fíjense esto No, una solamente. El merienda. trombo fue retirado por No, Fogarty. no, comida no. Fíjense lo que Merienda. se hacía en esa época. Ustedes saben que el Sí, Fogarty es sí un puede ser. catéter que Pero se ni usa recién de la para comida. No, no, sacar comida no. coágulos, pero en Que general lo coma un té usamos de última en agregación con vascular galletitas, pero periférico, a en partir de alguna ahí que tome dieta fístula, líquida. pero Recién acabo de suena almorzar. muy loco Hagamos saludos. aspirar un trombo de una coronaria. No quiero imaginar las Dale, complicaciones Miguel, que por favor, habría que esté en agendado esa para época. las 21 horas. Así, por un lado, iba el Sí, sí, pasa que sé que intervencionismo, no. por otro lado, los Sí, que trombolíticos, puede. y fíjense también que en el 77 la FDA No, que aprueba tome los una merienda porque no trombolíticos, le pero trajeron la para merienda, no sé por qué indicaciones hoy. que no Pero son bueno, el que tomar una infarto por merienda, miocardio. un En mate esa cocido época, con de chiquín nuevo, tenga mucho había más algunos peso. conceptos ¿De acuerdo? Bueno, discutidos, que la necrosis miocárdica ya era completa en los primeros 60 minutos, la famosa injuria de reperfusión. Otros decían que lisar un trombo requería 3 a 7 horas, y se discutía incluso, como dije, allá por la década del 50, el rol del trombo, por lo cual la FDA no autoriza en el 77, pero años después, con más evidencia, autoriza primero el uso intracoronario, llamativamente, y después, a su vez, 5 años después, el uso intravenoso, que fue lo que cambió el paradigma porque permitió aplicarlo de manera masiva en el mundo, el estrepto y el RTPA. Este fue un estudio que se llamó GISI, que Argentina participó de ese estudio, y ahí comenzó toda la historia de nuestro país en el desarrollo y la investigación con el grupo precisamente rosarino del doctor Paulazo, que era un docente de la cátedra que falleció hace unos años, el doctor Rafael Díaz, que ustedes probablemente a Rafael lo conocen. Después, en la década del 90, seguía la discusión que era mejor, si el trombolítico o la angioplastia. Y hubo varios estudios comparativos que discutían esto, pero por lo cual esto me tocó vivirlo como médico cardiólogo, ya había terminado la residencia, la batalla por cuál era la mejor técnica, si la angioplastia, que era una angioplastia muy distinta a la que hacemos ahora, o los trombolíticos. Incluso en la década de los 90 se interpretaba que hacer angioplastia primaria era un tanto salvaje,
parecía una locura llevar a un paciente a una sala de cateterismo y hacerle una intervención. No se olviden que en esa época todavía el stent coronario recién estaba mejorando o teniendo más clara indicación. Incluso recién en el año 96 fue que el stent coronario, mediante una mejoría en la forma de implantarlo, empieza a tener los resultados que va a terminar teniendo en los últimos 30 años. La discusión sobre qué era mejor termina cuando se publica un trabajo en Lancet, allá por el año 2003, que es un metaanálisis, porque como todos los estudios que comparaban angioplastia con trombolítico eran pequeños, no había data que confirmara que era mejor. Este estudio juntó casi 8.000 pacientes, 23 estudios, y ahí sí claramente la angioplastia de esa época demostró que disminuía la mortalidad y el reinfarto comparado con los trombolíticos. Y además, y cosa no menor, que disminuía el stroke hemorrágico de manera significativa, del 1.1 al 0,08, pero también el stroke total a la mitad. Por lo cual, esto se terminó la discusión y claramente si hoy tiene disponible, la mejor estrategia es la intervención coronaria percutánea primaria, como lo llamamos hoy en día. Pero esto solo se veía en los estudios randomizados por lo cual se hizo el metaanálisis. No, esto también se pudo ver en registros, dos registros en la década del 90 en Alemania, que era uno el MITRA y otro el MIR, mostraba que a pesar de que los trombolíticos eran los más utilizados, fíjense, 86% de los casos en esa época, 14 para la angioplastia, sin embargo en más de 10.000 pacientes, fíjense, le iba mejor a la angioplastia a la izquierda, primary angioplastia better, en todos los escenarios posibles, algunos pasaban del intervalo de confianza, pero claramente se podía ver que no solo en los estudios randomizados, sino también en el mundo real, la angioplastia era mejor. Pero era mejor, acá empiezan el concepto del tiempo y de los grupos de trabajo, siempre y cuando el tiempo de implementación sea menor a 120 minutos y siempre y cuando el grupo de trabajo que realiza la angioplastia esté bien entrenado, como así también la institución. Ubíquense más o menos principios de este siglo, o sea, entre el año 2000, 2005, 2006. Fíjense cómo con esta información empieza a cambiar la historia. Acá tenemos en amarillo los fibrinolíticos, que era por lejos lo más usado, como a partir del 2004-2005 cruza con la angioplastia primaria, que pasa de ser una estrategia casi no usada ya en el año 2004 a pasarlo. Obviamente estos son datos del Registro Cardiovascular Nacional de los Estados Unidos, no era la realidad que veíamos nosotros. Y esto en más de 700.000 pacientes elegibles. Este cambio de paradigma en donde intentar hacer la angioplastia es lo mejor, es lo que hoy ya estamos viendo. Y entonces ya hace años se establece una sistemática. Esto costó que ingresara en la cabeza de los cardiólogos argentinos, que durante muchos años siguen discutiendo, pero esto ya desde hace años las guías americanas y las guías europeas definen claramente cuál es la sistemática. Tengo un paciente con sospecha de infarto con supra. Si el paciente consulta a un centro con capacidad de intervencionismo, ese paciente debe ir directamente a la sala de hemodinamia y se le debe realizar la coronariografía y, si confirmamos la arteria tapada, hacer la intervención percutánea. Si el paciente consulta a un servicio de emergencia o a un centro sin capacidad de hemodinamia, la famosa pregunta: en menos de 2 horas, ¿voy a poder estar haciéndole la intervención? Si la respuesta es sí, ese paciente debe ser trasladado a un centro con capacidad de intervencionismo. Si la respuesta es no, debemos hacerle trombolíticos en el lugar donde estemos. Esto hoy en día se sigue discutiendo mucho en el sentido de que hay que implementarlo. 2x3 pasa que a ustedes les mandan pacientes que llegan con 3, 4 horas, donde demoraron demasiado el traslado en lugar de hacerle el intervención, en lugar de hacer trombolíticos en el sitio de origen. Lo de siempre, en las grandes ciudades hay cardiólogos y hay angioplastia, y en las ciudades más chicas no hay cardiólogos y hay médicos generales o terapistas que no quieren hacer trombolítico.
Pero esto es lo que debería hacerse, trombolítico, y después del trombolítico derivar rápidamente al paciente a un sitio con intervencionismo, ya sea para hacer un rescate, si no hay criterio de reperfusión con trombolíticos, o para una estrategia fármaco-invasiva entre las 2 y 24 horas posteriores al ingreso. Como hablamos la otra vez, si el paciente tiene criterio de reperfusión, lo tengo que estudiar en las primeras 24 horas, y si no tiene criterio de reperfusión, hay que hacer un rescate urgente. Estos son los tiempos que ya conocemos: la demora del paciente, la demora de la ambulancia, la demora del sistema, todo lo que ya sabemos, y lo más importante de todo es el de acá abajo, el tiempo total de isquemia. Porque yo puedo hacer las cosas muy rápido. Si el paciente demora 4 horas en consultar, la arteria ya estuvo 240 minutos tapada. Esto es lo que venimos hablando desde hace tiempo. Esto se las dejo para que tengan la terminología que utilizamos, donde qué es primer contacto médico, como a qué llamamos diagnóstico de infarto, a qué llamamos intervención coronaria percutánea primaria. Un tema que siempre es muy interesante es cómo hoy se define primer contacto médico. Y no es el primer médico que lo ve, a diferencia de lo que dice la definición, sino es el momento en tiempo en que el paciente es evaluado por un médico, paramédico, enfermero u otro personal de un servicio de emergencia o de una institución que esté entrenado, pero quien pueda obtener e interpretar el electro. Yo siempre digo, no estoy muy de acuerdo con eso, porque eso lo que hace es perjudicar al paciente, porque digamos, si un paciente va a una guardia externa de cualquier zanco y no hay nadie entrenado para hacer un electro, yo lo tomo como demora del paciente, y en realidad el paciente consultó. Entonces, para mí, el tiempo del sistema debería empezar cuando el paciente consulta, pero no es así como hoy en día se lo toma. Bueno, acá también tienen otras definiciones para que después puedan consultar y recordar. Yendo entonces a una de las dos opciones, que es la intervención coronaria percutánea primaria, es la estrategia de reperfusión preferida en pacientes con infarto con supra en las primeras 12 horas del inicio de los síntomas, siempre y cuando un equipo experimentado pueda hacerla de manera urgente en los primeros 120 minutos desde el diagnóstico del infarto. Y un equipo experimentado incluye no solo cardiólogos intervencionistas, sino también enfermeros, técnicos, etc. Se observan tasas de mortalidad más bajas entre los pacientes sometidos a esta intervención en centros con alto volumen de procedimiento. Y esto es fundamental. Fíjense, bueno, esto es indicación claramente 1A. Miren esto, y esto ya es viejo, esto se publicó en el 2000. Miren lo que pasa si un centro hacía en esa época menos de 12 angioplastias primarias por año, o si hacía más de 36. Más de 36 era 3. La mortalidad haciendo 3 comparado con aquellos que hacían menos de una, la mortalidad bajaba a la mitad. O sea que es fundamental todo. El volumen institucional va de la mano del volumen médico. Miren lo que pasaba a su vez también acá con el análisis multivariado. O sea, no hay duda que yo no solo tengo que hacerla rápido, sino que no está bueno que un centro haga angioplastia primaria si va a recibir 1 o 2 infartos por mes. No es lo ideal, porque el centro probablemente no esté tan entrenado. Sin embargo, como dije entonces, a veces, por cuestión de tiempo, la angioplastia no es una opción y la fibrolisis podría iniciarse rápidamente. El grado en que el retraso de tiempo relacionado con la intervención disminuye las ventajas ha sido ampliamente debatido. O sea, se decía, a ver, ¿de dónde salió esos 120 minutos? Bueno, en diferentes estudios, a pesar de que ninguno fue diseñado específicamente, pero se interpretaron los datos disponibles de los análisis post-hoc y se toma que el retraso relacionado con la intervención que mitiga los beneficios están entre 60, 110, 118 y 120, según los diferentes estudios que se analizó. O sea, había algunos estudios que decían que si yo me demoro más de 60 en hacer angioplastia primaria, tendría que hacer trombolítico. Otros estudios hablaron de 110, 118 y 120. Hoy en día entonces el límite es 120. Si yo demoro menos de 120, va a seguir siendo conveniente hacer angioplastia primaria. Claramente, si demoro más de 120, por lo menos no va a ser más beneficiosa la angioplastia. Probablemente sea lo mismo una que otra. Cuando hablamos de la fibrinolisis, es la estrategia
El objetivo es darlo, fíjense de nuevo, dentro de los 10 minutos posteriores al diagnóstico del infarto. No es tampoco lo más habitual, porque en nuestro medio todo esto siempre se hace en, en unidades de terapia intensiva o unidades coronarias. Y lo ideal es un agente fibrino específico. En algunos lugares, entre ellos Israel, se utiliza fibrinolíticos en el entorno prehospitalario y ha demostrado disminuir la mortalidad. Datos de un metaanálisis de 6 estudios. Eso ustedes saben que hay lugares donde van paramédicos, transmiten el electro por telemetría y un médico confirma el diagnóstico, le dicen los datos, los signos vitales y le inyectan el trombolítico. Eh, no sé, claramente en nuestro medio esto es totalmente inviable con las ambulancias que tenemos, con las calles que tenemos y con la imposibilidad de utilizar telemetría en tiempo real. Los pacientes, luego del trombolítico, como dije antes, deben ser transferidos a una institución con capacidad de angioplasia primaria. Justo íbamos a tener miren, el otro día nosotros estamos por hacer un precongreso FAC el 29 de mayo, creo que algo les había contado. Iba a venir un médico argentino que está en Israel hace 25 años, que me parecía interesante conocer la experiencia de ellos. Ayer me llamó que les prohibieron salir del país a más allá de 6 horas porque se espera que las hostilidades en los próximos meses se profundicen. Así que lamentablemente estamos en búsqueda de otro invitado extranjero, pero este médico israelí, donde Israel es un país muy avanzado en el tratamiento del infarto, no vamos a poder conocer su experiencia. Bueno, estas son las distintas indicaciones de los trombolíticos. Contraindicaciones. Es un tema que ya conocen, pero algunas son absolutas y ese es un problemón, porque cuando yo tengo, como hablamos la otra vez de un paciente con TEP, si yo tengo contraindicación absoluta al trombolítico, no lo puedo hacer, porque corro más riesgo de hacer daño que beneficio. Y hay algunas relativas que en general las voy a poder zanjar y en muchos casos realizar. Las alternativas en nuestro medio es estrepto o TPA. Les conté la otra vez que la strepto es utilizada en la Argentina en el 98% de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Sigue siendo una locura que, habiendo pasado ya casi 30 años que se demostró que el TPA es mejor, se siga usando estrepto. Esto ya se demostró, fíjense, el estudio Gusto, 2 de septiembre de 1993, estamos hablando de 31 años se van a cumplir, se había demostrado que el TPA era mejor que el estrepto. No me pregunten por qué las sociedades cardiológicas aceptaron seguir usando un fibrinolítico de menor calidad y de mayor riesgo de efectos indeseables como el estrepto. Obviamente que el precio juega, pero sin embargo sabemos que muchas cosas tienen precios astronómicos, como algunos antibióticos con los que se tratan complicaciones, y no es lo definitivo. El precio, fíjense, bueno, nuevamente, este era el del 3 de marzo del 2020, lo actualicé. Hoy una ampolla de streptokinasa vale 1.750.000 pesos, mientras que un stent vale 250.000. Fíjense, es una locura. Y una ampolla de TPA de Actilice hoy en día vale 4.400.000. Es más, en aquella época siempre se decía que una ampolla de Actilice valía $2.000. En la Argentina vale $4.400. Bien, con respecto a las complicaciones, la terapia fibrinolítica se asocia con un exceso pequeño pero significativo de ACV. Y el riesgo aparece fundamentalmente el primer día luego del tratamiento. Y el riesgo es la hemorragia cerebral. ¿Quiénes tienen más riesgo de hemorragia cerebral? Los pacientes ancianos, de bajo peso, mujeres con ACV previo, con hipertensión en la admisión. Es del 1%, el gran problema es que la mitad de los que sangran se mueren. Por eso es una complicación tan temida cuando hablamos de trombolíticos. Con respecto a sangrados mayores no cerebrales, andan entre el 4 y el 3, y la estrepto además tiene como característica la hipotensión y la reacción alérgica, que es raro, pero que alguna vez la hemos visto. Bien, luego de esto es el approach que les quería dar sobre la reperfusión. Y ahora algunas cosas que
hablamos siempre de cuando hacemos intervencionismo percutáneo, que tiene que ver, o sea, relacionado con el procedimiento y qué evidencia hay hoy en día. Alguna puede que no la tenga del 100% actualizada, pero se los voy a Bueno, ¿cuánto demoraba explicar más o con menos respecto a, por el proceso? ejemplo, cuál es el mejor acceso, qué hacer con las lesiones no culpables, qué tipo de stent hay que usar Dale, en no infarto hay con problema. Dale, supra, gracias. sirve o no la Chao, chao. tromboaspiración, sirve o no el balón de contrapulsación. Los próximos 15-20 minutos me voy a referir a estos aspectos. Con respecto a la tromboaspiración, también hace unos 10 años parecía que iba a ser el gol estándar, que poder, fíjense que en aquella época con el Fogarty sacaban el trombo y entonces se pensaba que la tromboaspiración o tratar el trombo, porque la más usada fue la aspiración del trombo, pero también había chance de hacer trombectomía con algunos aparatos como el angiojet que hoy lo usamos para las venas, o protección distal. Esos de abajo los usamos mucho en carótida, que son dispositivos que no aspiran el trombo, pero evitan que el trombo se vaya al lecho distal. El primer estudio que comparó esto fue un estudio que se llamó TAPAS, donde fue muy, muy favorable, disminuyó de manera significativa eh, la mortalidad con tromboaspiración, por lo cual parecía que la tromboaspiración había que hacerlo de rutina. Y en ese momento fue una indicación 2A. Pero pasa el tiempo, como siempre, y en el año 2013, hace un poquito más de 10 años, sale publicado el TASTE o TASTE, donde ahí la cosa fue diferente y no hubo gran diferencia con tromboaspiración. Entonces, después de este, se le saca la medallita del 2A y se le pone 2B. La tromboaspiración puede ser considerada en pacientes seleccionados, pero con la publicación de ese estudio, la tromboaspiración, que estaba muy en boga entre el año 2013 y 2015, empieza a bajar. Y fíjense cómo mes a mes se empieza cada vez a usar, en lugar de entre un 60 y 65%, cae a la mitad, 30% de casos. Y entonces la discusión en aquella época, este es un EuroPCR del 2014, una charla, aspirar o no aspirar, esa es la cuestión, sería la pregunta, y sale un año después el estudio Total o Total, como les guste, donde con muchísimos pacientes, más de 10.000 pacientes, demuestra que no solo que no mejora los resultados de la tromboaspiración, sino que aparece este concepto. La verdad, yo creo que tuvo mucho que ver con los centros que ingresaron en este estudio. Fue un estudio muy masivo y entraron muchos centros que no manejaban la tromboaspiración adecuadamente. ¿Y qué se vio? Que un porcentaje que había en el grupo trombectomía más stroke de manera significativa. Nosotros, en más de 700 angioplastias primarias, prácticamente nunca tuvimos un stroke. Por eso digo que esto fue largamente debatido. De cualquier manera, esto era hacer tromboaspiración sistemática. A todo paciente con infarto, hacerle tromboaspiración. Un estudio, un metaanálisis concluyó que la aspiración del trombo de rutina no mejora los resultados clínicos. En el subgrupo de alta carga trombótica podría haber un beneficio en la reducción de mortalidad cardiovascular, por lo cual plantean que habría que hacer mayores estudios en esos. De cualquier manera, ya en ese grupo de pacientes, ya de hace rato, la aspiración de trombo rutinaria sistemática no está recomendado y de aquella indicación 2A pasamos a 3A, por lo cual está de alguna manera contraindicado. Pero de nuevo, el uso sistemático. Por eso si ustedes ven en la sala hemodinámica en algún infarto pedimos el tromboaspirador, no es que estemos haciendo mal las cosas, sino que en aquellos casos que hay mucho trombo, hay que aspirar, porque si no, ese trombo en la mayoría de los casos emboliza. Bueno, con respecto al tipo de stent, esto yo sé que por ahí para ustedes es un tema terminado, pero la historia del stent en el infarto fue, primero hacíamos balón en el infarto, después hacíamos stent metálico y después hacíamos stent liberador de drogas. Y también esto fue muy discutido y está claro que el stent es la técnica de elección, porque el stent reduce todo, pero
comparado con el balón, sobre el reinfarto y la necesidad de nueva revascularización, pero no la mortalidad. Y el stent con droga reduce sobre el metálico la necesidad de nueva revascularización porque hay menos restenosis. Entonces, ya con estudios también publicados hace 10 años, como este estudio, el de arriba, que fue un estudio holandés, y el otro con un stent liberador de Biolimus, que es el confortable AMI, demostraron que el stent con droga es superior. Al principio también, que ustedes lo habrán leído pero no lo vivieron, los stent con droga aumentaban la trombosis del stent, la stent trombosis, pero también los stent de nueva generación liberadores de droga también la disminuyen. Por lo cual hoy toda esta discusión ya se acabó, hay que usar stent con liberación de droga de última generación. Y esto ya se vio también en el examination, donde disminuye el punto final combinado. Entonces, tromboaspiración, nunca de manera sistemática, tipo de stent con liberación de drogas. Con respecto al acceso, bueno, acá de nuevo, un tema muy debatido. Tenemos como dos escuelas: la escuela europea, donde el acceso transradial ha aumentado de manera significativa y hoy es el acceso preferido, con un 90% de pacientes tratados vía radial, y la escuela americana, donde todavía sigue predominando el acceso femoral en el tratamiento del infarto agudo. Ese acceso transradial que fue ganando tanto espacio tenía sus desventajas, como por ejemplo una tasa de crossover, que en los estudios randomizados era del 5 al 7 y en el mundo real es del 10 al 20, o sea que sigue habiendo algunos inconvenientes. El acceso transradial es muy interesante, pero hay que saber que podemos tener crossover porque no podamos acceder a las coronarias. Aumenta sin lugar a duda el tiempo de fluoroscopía, aumenta el volumen de contraste, genera algún retraso porque puede demorar un poco más la punción, pero algo que es clave: todas las medidas y resultados dependen de la experiencia del centro y del volumen. Por eso, a pesar de que hoy el stent, el acceso radial es el indicado, es siempre y cuando el médico operador decida hacer vía radial. Si el médico operador tiene más experiencia con el acceso transfemoral, tiene que seguir haciendo acceso transfemoral. Y fíjense con el tema del volumen. En los centros donde los operadores solamente hacían un 4% radial, esto ya es un estudio con casi 10 años, el tiempo de sala, de ingreso del paciente hasta el balón, fíjense, era mucho mayor en la vía radial. 42 minutos contra 27. Pero si yo comparaba los centros donde hacía radial la mayoría de las veces, el tiempo de sala era exactamente el mismo. Todos estos estudios confirmaron que la experiencia del centro y el volumen es clave. Y en aquellos centros bien formados en la vía radial, los estudios como el Rival y el Matrix y el Rifle, no sé si acá lo tengo el Rifle, demostró que el acceso radial mejora el punto final combinado y disminuye incluso la muerte. Entonces, de nuevo, el acceso radial es el acceso preferido siempre y cuando el médico operador tenga experiencia en el mismo. Esto entonces ya en la guía 2017, la Sociedad Europea de Cardiología dice: el acceso radial es recomendado sobre el femoral, perdón, siempre que el operador tenga experiencia en acceso radial. Esperen. Nada. Entonces ya aclaramos la tromboaspiración, tipo de stent y acceso. Y el tema también tan archidiscutido es el de las lesiones no culpables, y ahí la discusión de arteria culpable o revascularización completa. Y también hoy en día no hay mucha discusión, porque hay que tener en cuenta que casi la mitad de los pacientes van a tener más de un vaso. Siempre hay que tratar la arteria responsable en la fase aguda, y la revascularización completa es recomendable no durante el procedimiento índice, sino que antes del alta, inmediata o diferida. Esto se ha evaluado en un montón de estudios, y la otra cosa discutida es si guiada por angiografía o guiada por IFR, o sea, por evaluación de isquemia. Las lesiones no culpables
¿qué hago? ¿Las defino por angiografía o las defino por IFR? Bueno, todo esto es lo que se ha discutido. Yo, si se acuerdan, presenté algo de esto en un simposio de la Sociedad de Cardiología, y esto se evalúa en un montón de estudios: PRAMI, CULPRIT, ANAMI 3, COMPEAR, que fue el estudio más grande, y ahora salió publicado uno que no me acuerdo cómo se llama. Y la conclusión entonces, que la revascularización rutinaria de las lesiones no responsables del infarto deben ser consideradas en pacientes con multivaso antes de la alta hospitalaria. Eso es una indicación 2A, nivel de evidencia A. Y eso es lo que considero que hace hoy la gran mayoría. Algunos no lo hacen en el hospital, pero lo hacen en la semana post alta. O sea que no hay discusión sobre qué hay que revascularizar todas las lesiones severas, significativas y claramente en el primer mes. Entonces, sobre este tema, tampoco hoy en día hay mucha discusión. Las lesiones no culpables deben ser tratadas siempre y cuando sean severas, y después ahí vamos a discutir el momento y vamos a discutir si la evaluamos por angiografía o las evaluamos por métodos funcionales como el IFR. Por último, alguna palabrita sobre el balón. Esto que tampoco lo vivieron ustedes, pero la contrapulsación en una época era rutinaria, se usaba muchísimo el balón de contrapulsación. Hoy de rutina, para reducir el tamaño del infarto, antes del intervencionismo no mostró beneficios en llana anterior sin shock. Sin embargo, hubo un aumento de sangrado incluso, lo que es consistente con los datos previos sobre el papel del balón en el infarto con supra de alto riesgo. Y un ensayo que se publicó allá por el 2012 mostró que el balón no mejora los resultados en el paciente con infarto, por lo cual hoy en día, de nuevo, de manera sistemática, el balón, como en alguna época en los infartos anteriores a alto riesgo, no está indicado de ninguna manera. Entonces solamente habrá alguna indicación especial, como así también muchas de las medidas que están evaluándose hoy, como el ECMO, el shock cardiogénico postinfarto, ¿cómo se llama el otro? El Impela, que nosotros el Impela no lo tenemos disponible. Entonces los métodos de asistencia, de nuevo, tampoco están indicados, por lo menos el balón, en el shock cardiogénico de manera rutinaria. Así que bueno, acá recuperé, Juanpi, un poco lo del otro día, porque no me quería... Impecable, ¿Viste? impecable. No sé si tenés algún comentario, alguna duda. Después acá dejé algunas diapos también, que por ahí... Ah, no, acá no tantas. Hay algo que a mí Eh, jamás me quedó claro, probablemente porque nunca lo hicimos en todos los años que tengo acá adentro, que era una de las preguntas esas que me quedaba. Los inhibidores, esto de las glicoproteínas 2,3, no sé cómo se llaman. ¿En qué, 2B3A. ¿en qué nicho tienen su... Esos ¿Cuál es su... inhibidores tuvieron un nicho interesante Selva, elabora esa canción. antes de que se usara la doble antiagregación No. rutinaria. Hablando con Antes, Ronnie por Music. ejemplo, que si se usara el Clopi a dosis de 600, porque se veía que en ese grupo de pacientes eran beneficiosos. Entonces, pero después, cuando salió primero los 600 de Clopi y después los nuevos, entre comillas, Tika y Prasu, ahí ya se vio que no jugaban demasiado espacio. ¿Cuándo se siguen usando? Y nosotros, por lo menos en el hospital, porque los tenemos, lo usamos cuando te encontrás al drama que es para el hemodinamista una alta carga trombótica. Pero si lo usás, la recomendación es usarlo para prevenir el slow flow, para prevenir la embolia, no cuando la embolia ya aconteció. Cuando la embolia ya aconteció, vos después querés usar lo que sea, pero lamentablemente llegaste tarde. Entonces hoy un poco la dinámica de trabajo en que vos te encontrás con una arteria tapada, ¿no? Lo clásico es una derecha. La derecha está tapada, pero vos la ves que una derecha grande, y está tapada proximal. Pasás la cuerda, no hay flujo, no ves nada. ¿Qué hacemos nosotros? Inflamos un baloncito muy chiquitito para ver si recuperás el flujo, pero tratando de no embolizar. Bueno, no recuperás el flujo y ahí lo primero es tromboaspirar en esos pacientes. Y si después que tromboaspirás mejora el flujo y ves que es un trombo, tonelada de trombo, esa sería una de las indicaciones de los 2B3A, pero no mucho más que eso. El ¿Y cómo se problema conoce? también, ¿Sistémico? No.
No, también se daba un poco como con lo que hablábamos del TEP, ¿no? O sea, primero lo hacíamos sistémico. El tema es que la tasa de sangrado por vía sistémica, por lo menos a nivel del sitio de punción, no te olvides que cuando se usaban estos, casi todos accesos eran femorales. Había muchos, unos tremendos hematomas femorales. Claramente por vía radial no vas a tener ese problema. Eh, Hoy en día también hay muchos estudios comparativos, pero lo que pasa es que después no se siguió dando bolilla tanto a esto, pero los estudios demuestran mayor beneficio con el uso intracoronario. Además, el mejor de todos es el Abcicimab. En la Argentina había ya por el 2000, 2005, después no hay más. Y salieron el Eptifibatide y el Tirofiban. Hoy el Eptifibatide tampoco está más en la Argentina, o sea que el único que hay es el Tirofiban. Pero si vos me decís, en un centro como el hospital, que tenemos disponible, porque el problema a veces, yo en el sanatorio a veces lo he pedido y me dicen, no hay. Y si no Sí, hay hay, que ir a la PCR a buscarlo encima. claro, entonces si no hay es un drama, pero si vos lo tuvieses disponible, la indicación de inhibidores hoy en el mundo real es menor al 10%. ¿Y En cambio, cómo es la sí, secuencia? Estudiar la coronaria, tromboaspirás y lo... y si porque vos para ver que haya mucho trombo tenés que recuperar un poco de flujo. Por Si eso, no, pero ¿cómo una vez que sabes? lo infundía, traba el stent, esperás, no se encoge No, el lo stent, ideal es esperar un poco a que lo vaya alisando, porque a pesar de que no es un trombolítico, tiene efecto donde vos ves que mejora el trombo. Entonces, pero siempre que vos la lo das sala esperás o intracoronario, lo en devolvés a sala, coronaria. en sala, no, 5 a 10 minutos en sala. Lo que nosotros hacemos, que lo pusieron muy de moda los franceses, es que si vos tenés una arteria con una cantidad de trombo tremenda, cruzás la cuerda, ves mucho trombo, pero el paciente mejora el Angor, le calma el Angor, ponele, y recupera el flujo, o sea, queda con flujo TIMI 3, te recomiendan no poner el stent. Está claro el paciente, ¿no? Mucho trombo, recupera el flujo, le calma el dolor, y a ese paciente, aunque lo dejes con una lesión del 95%, te recomiendan mandarlo a coronaria, a ese sí, mandalo a coronaria y dejarlo 24, 48 horas, 72 horas con inhibidores. Y cuando vos lo reestudiás, esos pacientes están mucho mejor. Claro, lo que pasa es que son intervenciones caras, porque imagínate dejar 3 días a un paciente en UCO con inhibidores, donde puede haber sangrados, pero eso lo hicieron mucho, lo estudiaron los franceses y a nosotros nos gusta mucho. Pero solamente queda para aquel que vos con el tratamiento no te olvides que le hiciste aspirina, le hiciste por ahí en hemodinamia prasugrel, le estás haciendo tirofiban, lo tromboaspiraste, le pasaste la cuerdia, y si con todo eso le calma el dolor y recupera flujo TIMI 3 e incluso baja el ST, no poner el stent en agudo. Porque si pones el stent, lo más probable es que embolices. Entonces, en nuestro medio nadie le da bola a eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lugares no tienen inhibidores, no tienen tromboaspiración. Entonces, cuando vos no tenés nada, vos vais a poner el stent. Pero me lo dicen mis colegas, yo pongo el stent, que quede como quede. Yo otra cosa no tengo. Entonces, lo que buscan es el famoso timia angiográfico 3, pero no perfusión. Entonces son pacientes que por ahí te quedan con la arteria abierta, pero todo embolizado el miocardio, el paciente no reperfunde, el paciente recanaliza. Por eso esos infartos son muy desafiantes, muy interesantes, no para que te toque a las 3 de la mañana, ¿no? Porque la verdad que son angioplastias demandantes, donde si el paciente el dolor le está calmando y le va bajando el ST, no hay que apurarse, hay que quedarse en sala, dejando que haga efecto el inhibidor, pero bueno, hoy en día han perdido muchísimo espacio, pero en una época usábamos mucho y en Europa, bueno, ni que hablar, hasta 50% de inhibidores en infarto agudo, 50%. Pero de nuevo, cuando apareció la dosis de carga de 600 de Clopi, que salieron estudios comparando con 300, o sea, parecía como que 300 no alcanzaba. Todo eso mejoró mucho y se dijo que la doble integración con 600 era lo más parecido a ser inhibidores de la glicoproteína. Por eso te digo, allí un poco la indicación se fue cayendo y hoy es muy, muy, muy selectiva. Bien,
No, la verdad que nunca lo vi en los 4 años, por eso lo Nunca ningún infarto vos tuviste que hiciéramos, no sé, yo hice un he par de veces hablado. en el... Este paciente podría ser candidato, pero Claro. nunca Yo vi creo como que decir, "Oh, hice, desde que estoy en el parque hice una Beptifibatide, me acuerdo que le pedí a Carlito, y le digo, ¿hay Beptifibatide? En esa época había Beptifibatide. Déjame que averiguo en la farmacia. Y había en el parque. Hoy, mm". por ejemplo, no sé si hay, o si hay que ir a pedir a otro lado, como vos decís. Hoy no sé. Eptifibatide, creo recordó haber pedido alguna vez y no tenían stock acá en farmacia. Y tirofiban me figura como en stock, te digo por una cuestión de lo que se ve en el sistema, pero no recuerdo haberlo pedido y que haya. O sea, tendría que averiguar también. Claro, haberlo pedido y que hubiese. Parece que si lo pedís en el ICR siempre tienen un stock y hay que ir a buscarlo allá. Claro, ¿qué pasa en infarto agudo? Que alguien vaya al ICR a buscarlo, Tenés lo 40 veo. minutos esperando Sí, lo veo La rotante de complicado. Aparte, hemodinamia ¿quién? tiene que correr. Está bien, está bien. La rotante ahí, el otro día me enteré que hubo un caso bastante desagradable. Creo que estaba Mariana con un infarto que hizo Lucho, que manejó la gente de UTI. No sé si fue así, Mariana, si eras vos la que estaba. Sí, estoy golpeada todavía. Y bueno, pero lo que pasa es de nuevo, ¿viste? Porque los infartos, los más fáciles los hace cualquiera. El tema a veces es tener la infraestructura y todo organizado para eso. Es patético, por lo menos como me lo contó Lucho, fue muy desagradable. Obviamente que el paciente estaba hecho pelota, no se discute, pero esos son los pacientes que, estando muy mal, con un muy buen sistema, lo puedes llegar a sacar. Si no estás preparada, se te mueren. Pero bueno, pasa. Y lamentablemente va a seguir pasando. El privado de nuestro medio es patético, no de Rosario, de la Argentina, porque de nuevo, ¿de qué me sirve tener 20 sanatorios que cada uno haga 2 infartos por mes? Debería salir una reglamentación que los infartos se hacen en 2 lugares y punto. Hoy, con el hospital público para los pacientes sin obra social y 1 o 2 centros privados, punto. Pero bueno, ustedes ya saben que eso no va a pasar nunca. Un paciente esencial no va a ir no va a ir al británico, no va a ir al español. Un paciente con caja de ingeniero no va a ir de entrada al italiano. Entonces, como la salud privada es todo una cuestión económica y el paciente, el que tiene el paciente, el que factura, no, a pesar de todo lo que venimos laburando en los últimos años, eso no creo que cambie. Salvo que algunos de los proyectos como los que tiró Milei cambie la historia de la salud y desregule las obras sociales, que sé yo, 150 obras sociales cierren, pero esas cosas yo las veo muy difíciles. Veamos qué pasa en los próximos, no lo veo tan fácil. ¿Alguna otra duda, pregunta? Por acá bien, Pedro.